Bueno, bienvenidos a todos. En primer lugar me voy a presentar. Mi nombre es Daniel Maldonado, soy ingeniero de sistemas, además de ser, bueno, profesor en el Instituto Superior General San Martín. A partir de este año, a partir del año 2022, voy a dar una materia que se llama Taller de Diseño de Software 2 tanto para mis alumnos online, para mis alumnos presenciales y para mis alumnos semipresenciales. Esta materia es una materia anual, está dividida en dos cuatrimestres y a lo largo de estos dos cuatrimestres vamos a ver todo lo que está relacionado a construir una aplicación, a aprender a programar una aplicación web desde cero. Eh, Mi objetivo, ¿cuál es mi objetivo, digamos, como docente, como profesor? Es que al transcurrir este año ustedes tengan los conceptos globales, generales y específicos como para poder desarrollar una aplicación web desde cero usando los estándares. Y es importante recalcar el tema de los estándares. No vamos a ver cosas que son específicas, digamos, existen muchos frameworks o muchas herramientas o muchas librerías que están dando vuelta ahí por la web y que, bueno, en realidad son herramientas que después ustedes en su vida profesional las van a aprender dependiendo el lugar de trabajo donde se vayan a desenvolver. En algunos lugares utilizan una cosa, en otros lugares utilizan otra. Yo antes, este es el primer video, este es el primer material, esta es la parte introductoria. Esto está destinado, digamos, va a estar subido y va a estar abierto para todo el mundo. Así que aquel que sea alumno mío, que sea alumno del instituto o que no sea, puede utilizar este material como herramienta, como para capacitarse, como para aprender. Eh, Algo muy importante y como en primer lugar vamos a ver qué es una aplicación web, cuál es la arquitectura de una aplicación web. Generalmente, ¿qué pasa? Nosotros como internautas, digamos, como persona o como una persona común, digamos, lo que hacemos generalmente es abrimos el explorador desde, ya sea desde nuestra computadora o desde nuestro teléfono y ponemos una dirección web, vamos a poner la de un diario, por ejemplo, ¿sí? Y cuando ponemos la dirección web, en el navegador se representa un documento que pareciera a simple vista parecer un documento de Word, digamos, a simple vista pareciera ser un documento, digamos, como un documento de Word o un documento, digamos, un documento online que tiene la posibilidad, bueno, uno de ir navegando y uno va mostrando el contenido. Bueno, esto es algo que todo el mundo lo hace, que todo el mundo, todos los usuarios, digamos, navegan a través de la web, pero el tema es que no conocen en profundidad lo que está pasando. Evidentemente no tienen por qué saberlo, pero nosotros como futuros profesionales desarrolladores de sistemas tenemos que manejar estos conceptos porque no tan solo tenemos que conocerlo, manejarlo, sino que aprenderlo para poder construir estas aplicaciones. Acá hay algo muy importante que yo hice un pequeño esquema en donde quiero tratar de mostrar lo que es la arquitectura de una aplicación web. Eh, Existe algo que es el lado del cliente. Yo acá puse una computadora y puse algunos conceptos que nosotros vamos a ver a lo largo del año, que son HTML, CSS y JavaScript como un lenguaje de programación. ¿Qué es lo que está pasando? Digamos, un cliente a través de su navegador escribe una dirección web, como hicimos recién, y una vez que escribe una dirección web,
del otro lado hay alguien que se encarga de decir, che, esta dirección de internet que yo puse acá, vamos a poner, no sé, la de Mercado Libre, esto que yo estoy escribiendo acá, tiene que estar alojado en algún lugar, o sea, esto yo no lo tengo en mi computadora. Esto está en algo que nosotros le decimos un servidor web. Cuando yo presioné Enter, lo que pasó ahí es que lo que yo escribí, digamos, en el navegador, ¿sí? En este caso yo estoy usando Chrome. Lo que yo escribo se traduce en una dirección IP, digamos, en un número específico, y esa información está alojada en un servidor web. Aquí está alojada toda la parte, digamos, toda la parte tanto de código de programación como la información, digamos, estática que yo le quiero mostrar al cliente. Todos estos conceptos los vamos a ir viendo, digamos, a lo largo del curso, a lo largo del año. Y los datos están almacenados en una base de datos. ¿Qué pasa? Yo en esta materia lo que voy a ver es conceptos relacionados a las bases de datos. Vamos a hacer la práctica, vamos a instalar un servidor de base de datos, vamos a crear tablas, vamos a crear relaciones, vamos a crear comandos y queries de inserción de datos, que es en definitiva donde se alojan específicamente los datos. Vamos a aprender a programar cosas desde en el servidor web, que en este caso, como vamos a usar JavaScript como lenguaje de programación, tanto para lo que está sucediendo en el navegador como para lo que está sucediendo en el servidor web, vamos a aprender JavaScript. Entonces vamos a instalar un servidor web que se llama Node.js. Entonces, haciendo un resumen, cuando una persona escribe en el navegador, digamos, una dirección, lo que está haciendo es un request. Acá me faltó la T, un request. Un request es que a través de internet, a través del protocolo HTTP, solicita a un servidor web que debe tener alojada la página, solicita datos. Ahora, este servidor web puede responder, por eso se llama response, responde, digamos, a la solicitud, devolviéndole datos que el navegador los pueda representar en un formato que solamente el navegador entiende. Si el servidor web requiere información que está alojada en el servidor, que generalmente eso es lo que sucede, el servidor web se va a conectar con el motor de base de datos y va a recuperar o va a insertar datos y los va a devolver hacia el cliente. Entonces, en esta arquitectura, ¿qué pasa? Existe el cliente que está sentado en su computadora, en un café, en un bar, navegando y viendo información. Y desde el otro lado de internet existe un servidor web que aloja toda la lógica y aloja todas las páginas, las imágenes y todo lo que necesite la página para representarse del lado del cliente. Pero también existe un servidor de base de datos que donde contendrá, por ejemplo, el nombre de todos los clientes de un comercio, las facturas de todos los clientes de un comercio, las ofertas, las promociones y todo lo demás. Esto sucede en el cliente y esto sucede en internet, en algún lugar donde nosotros alojaremos esta información. Algo muy importante. Existen, digamos, les voy a explicar un poco lo que sucede. Acá existirían lógicamente tres partes. La parte de lo que nosotros le decimos el front-end, que es donde se muestran todos los resultados finales. Y después tenemos la parte del back-end, que es todo lo que está pasando, tanto en el servidor web como en el motor de base de datos. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué hace
nosotros vamos a aprender a hacer programación front-end y aprender a hacer programación back-end utilizando JavaScript como lenguaje de programación, el principal y el estándar, digamos. Eh, de, digamos, eh, digamos, estas tres capas lógicas, digamos, tanto el frontend como el backend, en el backend existen, digamos, está el motor de base de datos que yo puse acá como ejemplos que puede ser MySQL, Postgres, SQL Server u Oracle. Digamos, mientras nosotros estemos en ambiente de desarrollo, o sea, estemos construyendo y probando y testeando, o sea, porque ¿qué pasa? Nosotros a partir de un requerimiento de algún usuario, el requerimiento de algún cliente que nos pide alguna cosa, lo que vamos a hacer es ponernos manos a la obra y comenzar a construir. Todas estas tres capas, ¿cómo se llama? Tanto el frontend como el backend y el motor de base de datos, a todos lo vamos a tener instalado en la misma máquina, porque lo vamos a estar construyendo. Ahora, yo tengo dos etapas. La etapa en la que estoy diseñando, construyendo, haciendo testing, probando que todo funcione. Una vez que que toda la aplicación está terminada, hay que subirla a un servidor web real. Si es una aplicación muy grande, el servidor web seguramente estará alojado en un equipo, cuando yo me refiero en un equipo, en una computadora, que puede ser una computadora física o una computadora virtual. Todas estas cosas las vamos a ir viendo al final, pero quiero que tengan una idea de lo que va a pasar. O sea, esto puede estar alojado en un equipo y el motor de base de datos puede estar alojado en otro equipo distinto. Vamos a imaginarnos dos computadoras distintas. Esto va a suceder si es un sistema grande, que requiere, por supuesto, tiene más costo porque acá habría dos equipos. Acá habría un equipo para la base de datos y acá habría un equipo para el servidor web. En aplicaciones que son más pequeñas, generalmente tanto el servidor web como la base de datos están en el mismo equipo. Y estoy hablando cuando son pequeñas. Esto tiene sus pros y tiene sus contras. Tener esto en dos equipos separados tiene más ventajas, pero es más costoso. Hay que ver si el negocio, si realmente se llegan a cubrir los costos para tener dos servidores. O sea que esto está en un lugar y esto está en otro. Reitero porque lo que pasa es que puede llegar a haber confusión mientras nosotros estamos desarrollando y estamos haciendo cosas, que se crea que todo está en el mismo lugar y no todo está en el mismo lugar, porque hasta inclusive esta computadora, bueno, esta desde donde está navegando el cliente, es otra de una persona que está sentado, uno está en Buenos Aires, otro está en Catamarca, otro está en Córdoba o otro está en Europa, no importa. El servidor web puede ser otro equipo, como decía, y la base de datos otro. Ahora, estas tres capas, esta separación de estas tres capas lógicas, tienen, digamos, cuando el negocio o la problemática que yo estoy trabajando es muy grande, es muy probable que yo necesite un experto específicamente en sistema de gestión de base de datos y específicamente en cada uno de estos motores. En cada uno hay especialistas en MySQL, en Postgres, en SQL Server y en Oracle. Cada profesional específico en esta materia se llaman DBA, que quiere decir Database Administrator. Eh, eh, ¿Qué es lo que sucede? Digamos, en algunos casos la problemática llega a ser tan grande que se necesita una o un equipo de personas que se encargan de la base de datos.
nosotros no vamos a terminar al final del curso siendo un DBA. Para ser un DBA hay que hacer cursos, hay que hacer certificaciones, hay que hacer capacitaciones y hay que trabajar específicamente del lado del motor de la base de datos. Después, lo mismo sucede, digamos, cuando uno está del lado del servidor web. Existen personas que se especializan específicamente en un servidor web y en un lenguaje de programación, que pueden ser, por ejemplo, PHP. Yo voy a escribir ahí, por ejemplo, los servidores web se pueden programar en el lenguaje que ustedes lo van a llamar. Yo les recomendaría que todos los conceptos que yo voy poniendo, ustedes lo googleen, lo naveguen, vean conceptos generales así como para tener una idea. Por ejemplo, se pueden programar en PHP, se pueden programar en Java, ¿sí? Java no es lo mismo que JavaScript, se pueden programar en C Sharp o se pueden programar en JavaScript y hay un montón de lenguajes. Nosotros, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver JavaScript porque es un estándar, ¿sí? Y bueno, así como hay especialistas en base de datos, también hay especialistas en, digamos, en programación específica, ya sea en PHP, Java, del lado del servidor. Y del lado del cliente hay algunos conceptos que también existen, programadores específicos. Acá serían programadores front-end y aquí serían programadores back-end. Y este sería DBA, Database Administrator, la persona que está capacitada y conoce muchísimo respecto de los sistemas de gestión de base de datos. ¿Qué sabe un programador front-end? Tiene que dominar temas como HTML5, CSS y JavaScript. ¿Por qué utilicé yo el lenguaje de programación JavaScript? Porque primero porque es un estándar y segundo porque JavaScript se utiliza del lado del cliente y se utiliza del lado del servidor, así se dice, del lado del cliente y del lado del servidor. Entonces un programador frontend lo que tiene que saber es HTML5, CSS y JavaScript. Y bueno, un programador digamos, de los sistemas de gestión de base de datos tiene que dominar profundamente temas como, bueno, tablas, creación de atributos, creación de índices, mejorar las performances de los servidores, hacer todos los queries complejos de recuperación de datos que están alojados en la base de datos y pasarle esos datos a los programadores que se especifican del lado del servidor. ¿Qué deben saber un programador? Bueno, hacer servicios REST, hacer servicios, digamos, toda la comunicación entre el frontend y el backend. Digamos, un programador backend tiene que tener preparado y listo todos los servicios web. Acá los puse yo, todos los servicios web que requiere una aplicación del lado del lado del cliente. ¿Qué vamos a hacer en este curso? Vamos a ver un poco de frontend, un poco de backend y un poco específicamente de base de datos. Digamos, vamos a ver los conceptos elementales que permiten a una persona hacer una aplicación web completa. Digamos, hay algo importante que nosotros no vamos a ver. Como este curso, digamos, está orientado más hacia la programación web, que es la parte en donde yo veo que hay una carencia bastante grande, digamos, existen miles y numerosos cursos a través de internet, existen miles de cursos a veces de 15 horas, de 10 horas, pero son algunos son un material muy bueno, pero en otros casos es material muy resumido. Hay que hacer un montón de cursos y para alguien que está aprendiendo, todo el material está como demasiado resumido, demasiado comprimido. Y tomen nota de lo que yo les digo acá.
nadie aprende a programar en 15 horas. Esta materia está encarada para hacer en un año y la dedicación que tiene que tener un alumno, como siempre digo, es 1 hora a 2 horas por día, todos los días, de lunes a viernes, que no es lo mismo que hacer 5 horas el fin de semana. No es lo mismo. No es lo mismo. Esto requiere una habilidad, requiere una práctica, requiere sentarse. ¿Por qué? Porque un programador después en el futuro trabaja de 8 a 10 horas por día. Y a veces me tocó a mí trabajar hasta 14 horas por día cuando los proyectos a veces estamos apurados con el tiempo y tienen que salir y tienen que salir y tienen que salir. Entonces, nadie que le dedique 10 minutos por día puede llegar a tener este nivel de performance. Yo en esta no quiero mentir, porque a veces las cosas están... Sí, aprendí a programar en 24 horas. Lo veo complicado, o sea, lo veo complicado. Hace casi 25 años que me dedico a la programación específicamente. No tengo tanta experiencia en esta, digamos, en estas tecnologías nuevas. Estoy estudiando a full, digamos, y hace varios años que lo vengo haciendo. Estoy usando otras herramientas profesionalmente, estamos usando otras plataformas, pero aún así no veo la manera de aprender a construir una aplicación aprendiendo y dedicándole poco tiempo. Esto es clave. Esto es clave. Bueno, lo que no vamos a... Bueno, haciendo un resumen, digamos, de las tres capas, digamos, tanto del navegador, digamos, de donde se produce todo del lado del cliente, del servidor web y del servidor de base de datos, dijimos que vamos a ver HTML y JavaScript. ¿Qué no voy a ver? No vamos a ver, en este caso, CSS, porque me voy a dedicar específicamente a la programación. ¿Qué no voy a ver? Acá voy a poner que no lo que no vamos a ver. No vamos a ver CSS. Lo que no vamos a ver tampoco es maquetado de HTML, porque para esto hay que hacer algo específico que se llama, bueno, en el caso de mis alumnos presenciales y semipresenciales del Instituto San Martín, lo que tienen una materia específica que se llama diseño web, que es una materia que está muy bien dada por el profesor Sosa, un licenciado que tiene muchísima experiencia en el tema, y sería pisarme sobre temas que están recontra muy bien dados. Eso es con respecto, digamos, al frontend. Con respecto al backend, no vamos a ver algunos frameworks. Otra cosa que no vamos a ver acá, también algunos frameworks. Que esto, como por ejemplo React, no vamos a ver porque justamente todo el concepto que nosotros vamos a ver son los fundamentos y los pilares en donde se sostienen estos frameworks. O sea que es un framework, es como un conjunto de bibliotecas, como toda una funcionalidad que está bien armado y que permite que alguien haga una página web un poco más rápido de lo que se puede hacer normalmente. Pero no nos podemos dedicar a hacer o a trabajar en un framework si no conocemos los estándares. Entonces, ¿a qué voy yo? En el contenido, a lo largo de toda la materia, lo que vamos a hacer es ver los pilares fundamentales donde se construyen después los frameworks. Cuando a usted les toque desempeñarse en un ambiente laboral, seguramente utilizarán o un framework o otro, y ahí tendrán que capacitarse o la empresa capacitarlo
digamos, hacia dónde van, digamos. Eh, y algo importante, con respecto a esta parte, que es la parte del motor de base de datos, no vamos a ver algunos conceptos que son muy específicos de base de datos y que se ven en materias específicas, como por ejemplo lo que es un diagrama entidad-relación, lo que es normalización de base de datos. Esto no lo vamos a ver, si bien yo lo voy a tocar cuando llegue el momento, pero no lo vamos a ver en profundidad, porque para eso existen dos materias, una que se llama sistema de gestión de base de datos 1, sistema de gestión de base de datos 2. Y del lado del servidor web sí vamos a tratar de ver lo que más podamos. Bueno, se me hizo un poco extenso, se me hizo un poco largo, pero yo a estas tres cosas que yo las tengo acá en un esquema, lo que pasa en el navegador web, en el browser, que puede ser Chrome o Firefox, lo que pasa en digamos, lo que está pasando en el servidor web, donde está el servidor web que vamos a usar es Node.js, y lo que pasa en el sistema de gestión de base de datos. Esto yo lo llamé módulo 1, módulo 2 y módulo 3. Digamos, a lo largo del desarrollo de esta materia voy a ir haciendo pequeñas introducciones, conceptos sobre cada uno de los módulos. Y después lo vamos a ver en profundidad, a fondo. Vamos a tratar de ir a fondo con un montón de ejercicios porque esta materia es eminentemente práctica. Aquí hay mucha práctica, menos hablar, menos leer y más trabajar es hacer, perdón, más trabajar, más hacer, que es la forma en definitiva, por algo esta materia se llama taller. Así que bueno, con esto damos por concluida la introducción. Algo importante, que todos los videos que estén subidos, por favor, le dan me gusta, y las cosas que a veces yo dejo ejercicios, yo quiero que me los respondan ahí en cada uno de los videos, que ahí me escriban, me hagan el comentario, tal cosa es esto, tuve un problema, que me lo hagan sobre los videos. Así que bueno, suerte, éxitos, a trabajar y a dedicarnos 1 hora por día. Esto es como ir al gimnasio. Si uno quiere ver resultados a lo largo de un año, hay que esforzarse y sacrificarse todos los días.